Radio La Lumbrera, instrumento evangelístico de la Iglesia Misión Evangélica Nacional de Playa Ancha, Valparaíso, tiene el agrado de presentar su programa Con mi Biblia y un café. En esta oportunidad, un especial de Navidad, diciembre 2022. Programa destinado, como siempre, a exaltar y bendecir el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, mediante la exposición de la bendita Palabra de Dios. Con mi Biblia y un café, y su conductor, el pastor Salomón Enríquez Llévenes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros seguidores y oyentes en nuestro programa especial de Radio La Lumbrera, dedicado en esta ocasión a la celebración de la Navidad y, por cierto, a recordar una vez más la Natividad. Por favor, vamos a explicar estos dos conceptos porque son muy diferentes. Navidad es el tiempo de celebración que prácticamente es todo el mes de diciembre. Y Natividad es el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre lo hacemos en nuestro programa, vamos a orar en esta ocasión. Padre de los cielos, omnipotente Creador, te damos gracias por estos días de recogimiento, de regocijo familiar, en que el mundo cristiano se reúne en torno al nacimiento, al recuerdo, a la memoria del nacimiento de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre de los cielos, y específicamente todos los que han creído y llevan en sus vidas y en sus corazones la marca de la salvación de tu Hijo Jesucristo. Hoy recordamos, no importa cuál fue el día, pero hoy nosotros hacemos un alto en nuestro camino, en nuestra vivencia, en nuestro quehacer, porque como familia cristiana queremos dedicar un tiempo para recordar lo hermoso, lo grande, lo único, lo extraordinario del nacimiento de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos por el hermoso don manifestado, inmensurable de tu amor para con toda la humanidad. Y te agradecemos en este día, Señor, y rogamos que a través de la presencia de tu Espíritu Santo llegues a cada rincón, a cada hogar, a cada familia, aquel que esté triste, aquel que esté solo, aquel que tal vez esté, Dios eterno, abandonado. Aún Él también tiene una necesidad en su vida y un alma que salvar. Padre de los cielos, gracias te damos por este día y rogamos que tu presencia esté en cada mente, en cada pensamiento, en cada corazón. Y soberano Dios, aquellos que tal vez en sus ansias de rendir algún regalo, algún tributo a alguna persona, a algún conocido, pero no lo han podido hacer, Señor, que puedan mirarte a ti, porque tú, Señor, no nos diste un regalo, ofrendaste la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para darnos vida y vida eterna. Gracias te damos, Padre amado, porque usted dirigirá nuestras palabras y todo lo que desarrollemos de aquí en adelante. Se lo pedimos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Y en esta ocasión será que a través de la página de la Sagrada Escritura conversaremos un poquito en breve acerca de este gran suceso que cambió la historia del mundo y, por cierto, revolucionó el Imperio Romano de la época. Un hecho histórico innegable, circunscrito a los acontecimientos del mundo de la época, hace más de 2000 años atrás. Para algunos parece que esto es solo una leyenda, pero los creyentes en Cristo Jesús sabemos que esa es y fue una realidad.
porque la historia así lo indica y porque los sucesos y los descubrimientos arqueológicos también así lo demuestran y dan evidencia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra. Y mire, para hacer una introducción, primero diremos que en aquel tiempo, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, en la época del Imperio Romano, era emperador en aquel tiempo Augusto César, o también conocido como Octavio Augusto César, quien dominó sobre el Imperio Romano desde el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Y después del año 14 entra como emperador romano Tiberio César, quien gobernó desde el año 14 hasta el año 37 después de Cristo. Ahora, es cierto que en la Sagrada Escritura nosotros no solamente encontramos la mención de Augusto César, tal como lo encontramos allí en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Dice claramente: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Estos dos antecedentes que menciona el Evangelio de Lucas en su capítulo 2 tienen entonces la evidencia histórica que estoy mencionando. Es decir, era emperador de Roma allí Augusto César. ¿Y quién era el que tenía el gobierno del área de Siria, de lo que hoy es todo lo que es el área de Canaán también, porque Canaán estaba dentro de la provincia de Siria? Era Cirenio. Por otra parte, no debemos desconocer quién era el gobernador del área de Canaán en el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y allí gobernaba Herodes el Grande, quien tuvo el control de esa zona desde el año 37 a.C. hasta el año 3 después de la era cristiana. A él se le conoce como el Herodes que dispuso la muerte de los niños. Después de este Herodes vino Herodes Antipa, que fue el que dio muerte a Juan el Bautista. Luego viene Herodes Agripa, quien fue el que más tarde también da muerte a Jacobo. Por lo tanto, tenemos dos personajes históricos que nos hacen ver claramente y respaldan la evidencia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La historia universal a través de Octavio Augusto César y la historia local de la vivencia del área de Canaán, allí gobernadas y dominadas por Herodes el Grande. Amables auditores, nosotros queremos introducirle a través de el radioteatro a algunos momentos históricos que se vivieron allí durante este gran acontecimiento como fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando esposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció
hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero nosotros como Radio La Lumbrera hicimos un esfuerzo y traemos a ustedes al presente algunas vivencias muy particulares. Y el primer instante que tenemos es cuando el ángel habla con María. Les invito a que presten mucha atención. Me ha dicho el ángel: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Qué gran turbación a raíz de estas palabras. Verdaderamente no entendía qué tipo de saludo era ese. Me ha dicho el ángel que no tema, y eso me tranquilizó, que había hallado gracia delante de Dios. Pero lo más maravilloso es que me ha dicho que concebiría en mi vientre y que daría a luz un hijo y que tengo que darle por nombre Jesús. Este hijo será grande, replicó, y que será llamado Hijo del Altísimo, que el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En medio de sin igual anuncio, entonces pregunté: ¿cómo será esto? Pues aún no me he casado y no conozco varón. Pero el ángel me dijo que el Espíritu Santo vendrá sobre mí y el poder del Altísimo me cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y mi prima Elizabeth también ha concebido en su vejez y ya está en el 6º mes, ella que le llamaban la estéril, porque nada hay imposible para Dios. La narración dramatizada que acabamos de oír está contenida en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, del versículo 26 al verso 37. A continuación quiero compartir con ustedes lo que nos menciona el mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta breve lectura nos presenta a cada uno de nosotros antecedentes, a través de los cuales podemos comprender un poquito la situación que estaba viviendo en ese momento. Primero tenemos una orden imperial de parte de Augusto César, que quería censar al pueblo. Y para hacer ese censo, entonces cada uno, de acuerdo a su familia de origen, debía de ir a la ciudad de referencia. En este caso,
José y María vivían en Nazaret. Si nosotros examinamos el mapa de la zona mediterránea, la aldea de Nazaret queda hacia el oeste del lago de la Galilea, el mar de la Galilea, el lago de Tiberíades, el lago Genesaret. Todos esos nombres indican el mismo lago. Y estaba allí inserta en un valle entre el monte Tabor y el monte Carmelo, mirando un poquito hacia el sur, hacia el valle de Esdraelón. En esa zona estaba ubicada allí la villa de Nazaret. Desde ese lugar, José y María se tuvieron que desplazar para ir hacia Belén, donde era su lugar de origen, donde estaba anclada la familia descendiente del rey David. Era una distancia que debían caminar aproximadamente entre 110 kilómetros en línea recta y asumiendo nosotros todas las vicisitudes del camino, deben de haber sido unos 130, 140 kilómetros. Por lo tanto, no era un viaje que se podía hacer en un día ni dos. No había un medio de locomoción como lo hay en este tiempo. Hoy en día, desde Nazaret a Belén se recorre fácilmente en 45 minutos en vehículo. Pero en ese tiempo, lo más apropiado que existía era o una carreta, o un caballo en el caso de los romanos, o un burro en el caso de los hebreos. Y en este caso, precisamente, José y María tienen que haber hecho uso de ese medio para desplazarse desde Nazaret hasta Belén. Y Belén está ubicado allí en la zona sur, cercana aproximadamente 9 kilómetros al sur de la ciudad de Jerusalén. Hoy en día, la ciudad de Belén es una ciudad que está en la Cisjordania y está bajo el control y la administración de la autoridad palestina. No vamos a hablar de la historia de Belén porque no es el momento ni el programa está circunscrito a ese tema, sino que estamos hablando sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debían de llegar a aquel lugar y lo hermoso que nosotros encontramos es precisamente que como le estamos preguntando a algunos personajes de la historia que nos digan algo. Y fíjese que hay un personaje muy particular, el que era dueño del establo, donde finalmente dice la escritura que allí dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué no fueron a lo que podemos llamar nosotros en el día de hoy un hotel de pasajeros? A eso se le llamaba el mesón. Lo más probable que no tenían tal vez el dinero suficiente para pagar. Es una posibilidad. Lo otro es que se había agolpado tanta gente en la ciudad que los lugares de alojamiento estaban todos repletos. Asumimos que eso fue. Y por otro lado, también podemos decir que ¿quién iba a querer recibir a una mujer que estaba a punto de tener un parto? Podría ser una situación compleja y más encima ajena en el lugar. Podría tal vez la autoridad después culpar de algo a causa si ocurría una desgracia. Pero escuchemos, ¿quién nos habla? ¿El dueño del establo? No tuve el valor de decirles que no. Viajaban desde tan lejos. Además, la dulzura y la humildad de la mirada de aquella inocente joven
que en verdad cuesta trabajo creer que esté a punto de ser madre en cualquier momento. Ha llegado tanta gente a la ciudad proveniente de distintos lugares con el propósito de cumplir con el edicto, provocando así el agotamiento de todos los sitios para alojar. Probablemente Dios no me regañará por haberles recibido en ese viejo y sucio establo. Al menos tendrán un techo donde refugiarse, y el mismo calor de los animales les dará el abrigo necesario en esta fría noche. Debo reconocer que esta decisión de recibirles no ha sido de mi propia iniciativa, sino más bien fue motivada por una extraña e increíble inspiración en mi interior. Y bueno, tal como acabamos de escuchar, para el dueño del establo fue una situación muy impactante y sorprendente en lo personal. También el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un acontecimiento que llamó la atención a nivel mundial. Así como hoy en día nosotros podemos ver un gran partido de fútbol llama mucho la atención a todo el mundo, o una guerra que se desarrolla en un determinado lugar, en aquel tiempo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo también acaparó la atención mundial. Con la diferencia es que no estaban los medios de comunicación tan al instante como nosotros los tenemos. Dice el Evangelio de Mateo allí en el capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso dice Miqueas 5:2. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Nos muestra la palabra del Señor, en primer lugar, otro personaje de los que conversamos al principio, y es Herodes. Herodes era este rey de línea idumea que no era muy querido por Roma, pero le servía, le era útil en el control del área de Jerusalén. Por eso que no estaba gobernando desde una provincia romana, sino que estaba en esta provincia que era muy especial, la provincia de Siria, que era administrada por Cirenio, y
en la cual estaba inserta Judea y de la cual él era el administrador directo del área de Judea. Así como llamó la atención a estos hombres entendidos, que en verdad no eran hombres de artes mágicas, sino que se les llamaba así magos a aquellas personas que eran entendidos en el movimiento de los astros. Y estos hombres que venían desde muy lejos siguiendo este movimiento astral llegaron allí a aquel lugar. Pero algo había en ellos, en su corazón, que no hicieron caso a las palabras de Herodes, porque se dieron cuenta que sus palabras persuasivas eran capciosas y que había mala intención en su pensamiento. Por eso que cuando ellos fueron avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, entonces regresaron a su tierra por otro camino. En este tipo de movimiento, como fue el que ocurrió cuando tuvo que acudir María y José y María para ser empadronados, se movió mucha gente de distintos puntos del área geográfica y fueron convocados, muchos de ellos, a distintas ciudades, pero allí en el área de Belén, evidentemente que había mucha gente. Y siempre entre las personas, entre los caminantes, van los niños y ellos van distraídos, muchas veces observando los movimientos de los animales, de las aves, tal vez el pasar, el conversar de alguna persona, el gesto de alguna persona. Así se distraen los niños en sus largas caminatas. Pero nosotros queremos compartir con ustedes que encontramos en la historia un testimonio, ciertamente que no tiene nombre, pero quisimos tomar este testimonio de esta niña. ¿Cuál fue su mirada en ese momento, allí en el establo? Escuchémosle. Ha llegado tanta gente a la ciudad. Algunos, al parecer, vienen desde muy lejos. Hay un gran revuelo, como si se esperara la llegada de una autoridad muy importante, como si algo muy relevante fuera a suceder. Los hombres se reúnen para comentar y casi se podría oír el apagado cuchicheo de las voces de las mujeres. Pero yo soy solo una niña y a nadie le interesa informarme nada. Mucha gente dirige sus apresurados y tímidos pasos en dirección al viejo establo. Un especial y atrayente resplandor asoma desde ese lugar. Me abriré paso para averiguar por mí misma qué está sucediendo en esta especial noche. Acá hay un espacio en esta vieja pared. Sí, claro, hay un recién nacido. Es un niño. Pero, ¿qué diferencia tiene este niño de los otros niños? El ambiente acogedor que se vive aquí es como si se tratara del nacimiento de un príncipe, o mejor dicho, el nacimiento de un rey. Pero qué torpe soy. Un rey nace con el ojo de un palacio, no aquí en un establo rodeado del hedor de los animales. De todas maneras, es sobrecogedor lo que aquí se siente. No quisiera nunca irme de este lugar. No permitas, niño, que me aparten de tu presencia.
Qué hermosas las palabras de esta niña y qué sabiduría en sus expresiones. Pero dice el Evangelio de Lucas allí en el capítulo 2, a partir del versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué hermoso lo que nos muestra la palabra del Señor, pero cómo entran en escena no solo las personas, los que tuvieron la participación directa en este suceso tan importante en la historia universal y por sobre todas las cosas en la historia salvadora de la humanidad. Y ciertamente que para los gobernadores del área de Judea de aquel tiempo era preocupante lo que estaba sucediendo. Era un hecho que les preocupaba porque los judíos decían que había de venir su rey y ellos tal vez pensaban que este era el rey que les iba a quitar su trono. Ese era el pensamiento de Herodes, el administrador de la zona de Judea, y que estaba dependiente, por cierto, bajo la autoridad romana. Pero mire, muchas veces nosotros pensamos: ¿y los animales tendrán algo que decir? La verdad es que nosotros sabemos que ellos solamente tienen instinto, pero si nosotros los personificamos, y es posible que tal vez a través de un soliloquio, que no es otra cosa más que un pensamiento dicho en voz alta. Y como esto es un radioteatro, entonces podríamos personificar a un animal para que nos cuente algo de lo que sucedió en aquel hermoso y único, extraordinario y apoteósico acontecimiento. ¿Y qué mejor que preguntarle al asno que acompañó a José y María desde Nazaret hasta Belén y luego los tomó nuevamente y los llevó de vuelta a Nazaret? Les invito entonces a escuchar qué nos puede decir en un soliloquio el asno. Me han despertado abruptamente los alborotos de estas personas con quienes he venido desde lejos. Ese hombre viajando con esa joven a quien he tenido que cargar
y que me pareció estaba a punto de dar a luz. Probablemente esta noche habrá mucha actividad, más aún con la llegada de estos cabreros que han testificado acerca de una celestial aparición mientras pastoreaban su ganado en el campo. Han contado que les dieron orden de dirigirse hasta aquí para ser testigos del nacimiento de un Salvador, un rey, creo haberles oído decir. Es grande mi curiosidad para ver a esa criatura, pero entre tanta gente no logro apreciar mucho, solo un divino, suntuoso, eternal, inefable resplandor. Me moveré un poco para apreciar mejor, pero nunca he visto un hijo de mujer con una mirada tan diáfana, tan transparente. Pareciera que me acariciara con su expresión. A mí, claro, a mí que soy solo un viejo y desaliñado animal de carga. Y después de haber oído el soliloquio de este personaje tan especial como fue ese asno que acompañó a José y María hasta Belén y luego regresó con ellos, podemos, para ir concluyendo con nuestra presentación del día de hoy, decir con toda seguridad y con toda confianza que es precisamente el Antiguo Testamento el que predice el Mesías, el advenimiento del Mesías. Y por cierto, también a través del Nuevo Testamento se revela al Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Hay varias cosas que el pueblo judío que había anticipado el Mesías y esperaba de él, basado en la profecía del Antiguo Testamento. Así es como encontramos que el Mesías sería un hombre de sangre hebrea. Así lo señala en Isaías 9:6. Nacido en Belén, lo dice Miqueas 5:2. Nacido de una virgen, lo dice Isaías 7:14. Un profeta como Moisés, así lo dice Deuteronomio 18:18. Un sacerdote de la orden de Melquisedec, así lo señala el Salmo 110:4. Un rey, así lo señala Isaías 11 del 1 al 4. El hijo de David, lo señala Mateo 22:42. Que sufrió antes de entrar a su gloria, lo dice Isaías 53. El Señor Jesús cumplió cada uno de estos requisitos mesiánicos. El Señor Jesús cumplió los requisitos del Mesías en que Él era un hebreo de la tribu de Judá según Lucas 3:30 y que nació en Belén según Lucas 2 del 4 al 7 y de una virgen según Lucas 1 del 26 al 27. Otra prueba que nosotros tenemos de este gran advenimiento, de este gran nacimiento que fue una conmoción mundial en su tiempo y que marcó un antes y un después hasta nuestros días y que nosotros como creyentes esperamos en el futuro, cuando no estemos sobre esta tierra o si estamos cuando Él venga por su iglesia, que tendremos un lugar en la eternidad. Otra prueba que tenemos que el Señor Jesús verdaderamente era el Mesías es que Él era un profeta como Moisés. Y por cierto que Moisés y el Señor Jesús eran profetas a quien Dios había visto cara a cara. Así lo leemos en Deuteronomio 34:10 y también en Juan 8:38. Pero el Señor Jesús era aún mayor.
que Moisés. Mientras que Moisés libra ciertamente al pueblo de la esclavitud, el Señor Jesús nació para librar a la humanidad de la esclavitud, del pecado y la muerte eterna. Y fíjese que al leer todos estos apuntes relacionados con la profecía y el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, hay un diálogo que queremos compartir con ustedes también, por supuesto. Un diálogo que ocurre entre un padre y un hijo. Y como buenos hebreos, evidentemente que los hijos hebreos eran criados con una educación básica y, por cierto, era de mucha importancia la educación religiosa. Y es algo que nosotros como creyentes en Cristo Jesús en estos tiempos necesitamos, volver a las raíces y a los principios. Yo les invito a que oigamos este diálogo entre padre e hijo, que nos hablan del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dime, Pedrito. ¿Por qué hay tanta gente en la aldea? Bueno, toda esta gente viene en cumplimiento del edicto. ¿Redicto? ¿Qué es eso, papá? No. Edicto, Pedrito. Edicto. ¿Qué es eso? Bueno, edicto es una orden o decreto publicado por la autoridad, en este caso por el rey. Dispone que todos los ciudadanos concurran a sus lugares de nacimiento con el propósito de ser contados, de ser censados, para saber, Pedrito, cuántos ciudadanos somos. Ah, por eso. Ahora entiendo. ¿Y por qué mucha gente fue hasta el viejo establo? ¿Allí los están contando? No, Pedrito, no. Lo que sucede es que en ese lugar ocurrió algo hermoso, algo maravilloso. ¿Qué cosa, papá? ¿Recuerdas lo que hemos leído? Lo que nos han dicho los profetas, por ejemplo, Miqueas, que reveló de parte de Dios que de Belén saldrá quien será Señor en Israel. Sí, claro. Lo recuerdo. También el profeta Isaías declaró, inspirado por el Señor, escribió que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ah, sí, papá. También dijo que hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Papá, ¿tú sabes todo eso? Somos bendecidos, hijo mío. Ese niño que ha nacido en la humildad y sencillez de ese establo es el Salvador de Israel, el Salvador del mundo entero. ¡Qué bueno, papá! En los rollos de las Sagradas Escrituras están las voces de los profetas que hablaron de parte de Dios, y esas voces han quedado atrapadas allí para siempre. Cada rollo de las Escrituras contiene todas las voces que alguna vez contaron la revelación recibida de parte de Dios. ¡Papá! ¡Eres mi héroe! No, hijo. Dios es grande y además es muy bueno. En los Salmos se nos enseña que para siempre es su misericordia. Él se ha acordado de la aflicción de su pueblo Israel. Nos ha dado un Salvador. Háblame de eso, papá. Dios es fiel, Pedrito, fiel a sus promesas. Prometió al patriarca Abraham hacer de él una nación grande como la arena del mar, como la cantidad de estrellas en el cielo. ¿Las puedes tú contar, hijo mío? No, papá, son muchas. Pero Israel, su pueblo, constantemente se olvida de su Dios. Pero Dios
no se olvida de su pueblo, no se olvida de aquellos que en Él confían. Cuéntame más, papá. Esto me gusta. ¿Recuerdas lo que dijeron los pastores que habían tenido anoche una aparición angelical en el campo? El ángel les dijo que traían nuevas de gran gozo, que había nacido hoy aquí en Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y? Sigue, papá. Y para que ellos creyeran y pudieran comprobar aquel anuncio, hallarían al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Y qué pasó, papá? Bueno, fue así tal cual les dijo el ángel. Nuestro Salvador pudo caber en ese gorrino pesebre. Pero puedo asegurarte, Pedrito, que llegará el día, llegará el momento en que no habrá lugar que pueda contener su gloria. ¡Emuná, papá! ¡Emuná! Oye bien, Pedrito, tal vez mis ojos no me permitan ver lo que te estoy contando, pero puedo asegurarte con toda certeza que hay esperanza para Israel, su pueblo. Hay esperanza para todo aquel que en él cree. Así se habla, papá. ¡Amén! Y amables oyentes, así habiendo escuchado este hermoso diálogo entre el Padre y Pedrito, estamos concluyendo por el día de hoy este programa especial dedicado a la Natividad, donde hemos conversado acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente que deseamos para toda la familia creyente cristiana en Cristo Jesús que avive el fuego de la fe y de la esperanza en sus vidas, y que este nuevo tiempo que el Señor nos concede, la vida y la salud en que nos podemos reunir, nos podemos congregar, que sea su palabra la que esté en nuestros corazones y que sea ella también la que esté disponible para compartir con otros, para comunicarnos con otros, para mostrarles a otros el camino de salvación y de bendición. Y ese camino que fue marcado precisamente por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como un niño, pero luego cumplido su tiempo, entonces el Dios eterno hizo allí el gran sacrificio de salvación por todos nosotros. Y sin tener más que agregar, amables auditores, solo deseamos que el soberano Creador les bendiga. Y nos estaremos contactando en otra oportunidad, si Dios nos concede salud y vida. Participaron en este programa especial de Navidad, en la voz de María, la hermana Italia Bravo, en la voz de la niña y en la voz de Pedrito, la hermana Abigail Vázquez,
en la voz de la Asno, el mesonero y el papá de Pedrito, el pastor Freddy Aracena, y en la conducción del programa el pastor Salomón Enríquez. Así hemos llegado al final de este programa especial de Navidad. Le extendemos la invitación para dejar sus comentarios y activar la campanita para suscribirse a nuestro canal. Con la ayuda de Dios, será hasta el próximo programa. El Dios de paz bendice vuestras vidas. Amén.